Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro programa o programita. Nos obligaron a salir. Eh, recordamos que la semana, el programa anterior, eh, hablábamos del tema de Brasil, la prisión de Lula, y dábamos nuestra opinión de las causas, posibles causas de la prisión de Lula, como también de otros casos en que son desplazados del poder político en esta región, presidentes o gente con posibilidades políticas en cada país. Entonces, recuerdo que decíamos o concluíamos que en el caso del PT, de Dilma Rousseff y de Lula, el tema no era un tema doméstico de Brasil, sino que eh, el gobierno de Lula, corrupto o no, había hecho una política o venía haciendo una política que se apartaba de los intereses de los poderes hegemónicos dentro del capitalismo. Hegemónicos en esta zona del mundo y hegemónicos hasta ahora. Entonces, hablamos de que el gobierno del PT, de Dilma Rousseff y de Lula, eh, pasaron a integrar algo que niega la hegemonía de hace muchos años de Estados Unidos sobre el campo capitalista. Y que ese algo sostiene la idea de los muchos polos y no del mundo unipolar. Y la expresión de esa es la formación del BRICS, una alianza entre la India, China, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Una alianza de mucha enjundia por la población que suman entre esos 5 países, como un cuarto de la población mundial, y además que son potencias económicas, o sea, están en los primeros lugares como economías en el mundo capitalista, que es prácticamente todo el mundo conocido sobre la Tierra. Bien, entonces, cuando decimos que atrás de la destitución de Lula hay el intento de mantener un mundo unipolar, estamos hablando de que alguien influyó en la política interna de Brasil para que pudiera ser desplazada Dilma Rousseff eh, o el mismo Lula da Silva. Y entonces, ¿quién es ese alguien? Bueno, entonces este programa eh, lo vamos a dedicar a aclarar esa temática. Y decíamos, creo, en una de las audiciones o programitas anteriores, de que hay un pequeño número de familias que han acumulado riquezas durante siglos en algún caso, eh, y que son hoy los amos del mundo capitalista. Y entonces se habla del club de Bilderberg y otras cosas que aparecen sobre la línea de flotación. Pero, ¿en qué consiste ese poder tan grande? ¿O cómo se ha instrumentado la acumulación de riquezas? Ha instrumentado de que esas riquezas les permitan ejercer el poder efectivo sobre el planeta.
Entonces vayamos a cuentas. Por ejemplo, la actividad petrolera. La actividad petrolera, las petroleras que conocemos, tienen nombres todas, tienen detrás un grupo inversor que se llama Vanguard. Vanguard. Vanguard es una herramienta de esas familias que nosotros hablamos y controlan la explotación del petróleo tanto a nivel de los pozos como a nivel de las refinerías y o a nivel de la distribución sobre el planeta. Entonces, es ese poder, el de Vanguard, el que hace de que, o de esas familias que tienen un sello que se llama Vanguard, que se ocupa, entre otras cosas, del tema petrolero, es la que propuso e hizo al dólar inconvertible. No fue el gobierno de turno o los políticos o el presidente de turno de Estados Unidos, sino fueron las petroleras que a su vez son las mismas familias que están atrás de la petrolera las que tienen la Reserva Federal de Estados Unidos. Son las que imprimen los billetes de dólar en Estados Unidos. Entonces, esas petroleras son parte del poder. Pero este aquí, de esas familias, pero este aquí, que también esas familias son dueñas del 96% de los medios de comunicación mundiales. Nada más ni nada menos. Los medios de comunicación son fundamentales, como vamos a ver en el transcurso de esta charla, para ejercer el poder, para influir en todos los países. Pero sigamos, ¿qué más controlan? Cosa curiosa, también controlan los fondos de pensión a nivel mundial, o sea, lo que llamamos acá en Uruguay las AFAP, son empresas privadas que controlan la previsión social en forma privada, lógico, porque en distintos países la previsión social, en muchos casos, como en Uruguay, fue durante mucho tiempo ejercida desde el Estado. Bien, entonces la misma poder político, la misma, el mismo poder económico, en manos de esas pocas familias, controla, en el caso de Vanguard, la actividad del petróleo, la actividad de la previsión social a nivel mundial y también la de la banca. Entonces es una acumulación de poder tan grande, a la que incluyen, y es decisivo, el control sobre los medios de difusión. Bien, entonces vayamos por partes. Hablábamos el otro día que destituyeron a los presidentes que pertenecían al partido político PT de Brasil, como Dilma y el propio Lula. Pero en Argentina también trataron de meter presa o descalificarla para las carreras electorales a Cristina Fernández de Kirchner. Y habiendo dicho lo que hemos dicho,
Y habiendo dicho que esto no es un problema ni de izquierda ni de derecha, porque Cristina Fernández de Kirchner jamás integró un partido obrero ni dijo que era de izquierda, y a lo sumo reivindicó ser parte de la historia del peronismo, o sea, del nacionalismo argentino, en una forma bastante tímida. Nos vamos a permitir recordarles que se metió con la banca internacional, porque rompió relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que es una de las herramientas de los amos del mundo. Y aquí que también se metió con los fondos de previsión y volvió al Estado lo que eran las AFAP argentinas. Entonces, al monstruo le estaba metiendo ya 2 alfileres. Pero no paró ahí, sino le metió un tercer alfiler que es casi las joyas de la corona, que volvió a estatizar YPF, la petrolera. Entonces, es demasiado. Es demasiado para que los amos del mundo lo toleren. Así sea corrupta o no sea corrupta Cristina Fernández de Kirchner. Se están desalineando, en este caso, los Kirchner del mandato de los amos del mundo. Y en cuanto a lo que también mencionamos del control sobre los medios de comunicación mundial, los Kirchner también le clavan una cuarta banderilla con la ley de medios que saca el kirchnerismo para tratar de contener el control de los amos del mundo, que lo ejercen a través de la televisión, de la prensa escrita, etc. Entonces, nuestra idea es que razonemos cuál es el adversario de los pueblos. Pero no porque nosotros tengamos ninguna beligerancia contra nadie, sino que los amos del mundo vienen contra nosotros y nuestros intereses. ¿Verdad? Entonces, los medios de comunicación les permiten a los amos del mundo hacer una campaña que, si no fuera tan grave, sería hasta ridícula y risueña contra los Kirchner. Entonces, la ruta del dinero K, parece una película de aquella cuando éramos chicos, ¿no? De capa y espada. O una valija que salta por arriba de un muro en un monasterio que tenía dinero, etcétera, ¿no? Todos montajes que hacen los amos del mundo cuando les molesta algo o atrás de un objetivo propio. Entonces, nos dicen algunos medios de prensa independientes que no está demostrado fehacientemente, no hay pruebas de la corrupción de Lula, individuo. Pero nosotros no queremos entrar en eso. Capaz que es tan corrupto como todos los demás y el PT es tan corrupto como todos los demás. Pero observen a su vez que en el caso de Argentina y también de Brasil, se han metido con la previsión social, los fondos de pensión, digamos, con intervención del Estado, quitándole clientes a la previsión privada. Ustedes, a nivel mundial, los noticieros pasan declaraciones de, por ejemplo, Christine Lagarde, que es la número 1 del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice ella? Dice de que los viejos son un problema, que se tendrían que morir antes o cosas por el estilo, porque son un peso muerto para las finanzas. Y el Fondo Monetario no es más que
otra herramienta de los amos del mundo. Ella es una funcionaria, bien o mal pagada, pero es una funcionaria. No es ni Rockefeller, ni Rothschild, ni otras familias que han atesorado gran parte de la riqueza sobre la tierra, que existen sobre la tierra. Entonces, si miramos el mundo de esta manera, no vamos a entrar en ese jueguito que nos hacen los medios de comunicación acerca de que tal desliz o tal desliz de Juan, de Pedro o de Luis, cuánto dinero tiene la familia Kirchner o cuánto dinero tiene la familia Rousseff o cuánto dinero tiene la familia Lula. Porque en otras partes del mundo se aplican los mismos métodos. Y para denigrar o qué sé yo, ante las grandes masas desposeídas y afligidas económicamente, no hay mejor fórmula que decir ese político está enriquecido. ¿Verdad? Y eso lo hacen a través de los medios de comunicación, que es una de las herramientas principales de los amos del mundo. Entonces vamos a saltar, antes de venir a Uruguay, vamos a saltar a cosas tales como las guerras que estas familias han instrumentado, como hablamos creo en el programa anterior o en el otro anterior, para satisfacer sus afanes de acumulación. Entonces, como tienen los medios a nivel mundial, el 96% de los medios de difusión a nivel mundial controlan, entonces, para hacer una guerra contra Irak, porque se les escapaba, como se les pueden haber escapado en otra escala a los Kirchner acá, Irak, se les escapaba de su control. Entonces inventan que hay armas de destrucción masiva. Hacen la guerra, mueren 1,000,000 y pico de personas, se quedan con el petróleo iraquí. Y después se destapa de que no había ningún arma de destrucción masiva. Si no fuera trágico, sería cómico y hasta ridículo. Bueno, pero qué mejor ejemplo de que los amos del mundo no son ni estadounidenses, ni europeos, ni son los amos del mundo, independientemente de su nacionalidad. Y qué mayor prueba de su ferocidad que la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que también tuvieron como propósito largar distintas ofensivas militares contra lo que ellos llamaban el terrorismo, que no era más que aquellos gobiernos que presentaban alguna resistencia a su saqueo o a su control. Entonces, ¿hasta dónde llegan para inventar en el propio mundo desarrollado y en el propio país que figura como a la cabeza de la hegemonía dentro del campo capitalista, como es Estados Unidos, matando gente, norteamericanos, que trabajaban o estaban ahí en las Torres Gemelas, también buscando una reacción popular contra el terrorismo, ese terrorismo, a lo que ellos le llamaban terrorismo, que eran en realidad todos los gobiernos que no les eran favorables. Entonces es mucho poder en esas manos inescrupulosas. Bueno, muy bien. Entonces, para no irnos por las ramas, vamos a nuestro querido Uruguay. En nuestro querido Uruguay, y en los últimos años, y vamos a hablar algo muy conocido que son los últimos, ¿cuántos son? 2005, 2018,
son 15 años. ¿Digo mal? No. 2005, 2015, 13 años de gobierno del mismo partido. ¿Y qué tenemos? Tenemos, primero, la herencia maldita verdadera, que no es la que dice el gobierno frente a. El poder hegemónico en nuestro país comienza, digamos, con la injerencia de la banca. En un gobierno blanco en 1958, este país, que era muy independiente, si bien siempre mantuvo con los imperios de turno algún tipo de dependencia por su tamaño, en 1958 se firma en este país la primera carta de intención. Quiere decir que la injerencia del Fondo Monetario en la gestión de Uruguay, la gestión gubernamental de Uruguay. En pocos años se liquidó la banca nacional. Ya en los años 70 estaba desnacionalizada la banca. Quiere decir que al controlar la banca, estos amos del mundo, que son los dueños de todos los bancos conocidos, entonces les permitió ir, al controlar la banca, tras otros objetivos que les interesaban, utilizando de costado la banca para lograr esos nuevos objetivos. ¿Por qué? Porque al controlar el crédito, ellos podían ambientar en Uruguay el tipo de producción que ellos querían. Entonces, ¿no lo cae? Lo cae. Acabo de apagar ante el llamado. Entonces, les permitió, al cabo de los años, controlar el ahorro, primero, nacional, que estaba en manos del Banco Nacional, y el crédito. Entonces, captaron el ahorro y la bolsa de esos ahorros o el dinero de esos bancos se empezó a dirigir a ambientar el desarrollo de empresas que les pertenecían. Así, las curtiembres uruguayas desaparecieron. ¿Por qué? Porque les dieron crédito a Paicueros y alguna otra empresa que dependía o era una pieza de ese dominio mundial. Comenzó el saqueo o se acentuó el saqueo que llega hasta nuestros días. Pasado el tiempo, y más cerca de nuestros días, porque tenemos poco tiempo por programa, dijeron, bueno, acá en este país hay que plantar árboles. ¿Sí? Y empezó la forestación. En ese país hay que plantar soja transgénica. Entonces se implantaron los monocultivos en este país. Después, como los árboles crecieron y estaban a punto, bueno, vamos a instalar las pasteras, todos negocios de las multinacionales. Ninguno de estos negocios es en bien del trabajador o del capital nacional, como hoy nos desayunamos los más ignorantes. Y todo está controlado por la banca. Pero a su vez, los medios de difusión, que ya hablamos al principio, hacen toda la película de que las multinacionales van a traer trabajo, ¿no? Todo eso ad hoc que es parte del poder mundial. Entonces, decíamos el otro día en el año 2000, reúnen a los 12 presidentes de América del Sur. Es un hecho inusitado.
creo que sin antecedentes, y plantean los amos del mundo el plan IRSA, que vendría a ser una especie de imposición de que todos estos países debían preparar la infraestructura para ser saqueados. O sea, los medios de transporte necesarios para que las materias primas se vayan de acá hacia los puertos de mar, para que después viajen hacia los centros de poder. ¿Verdad? Entonces, llega una gratirí y es eso. Las pasteras quieren un tren privado. Es la aplicación de ese plan. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que ya la banca, dominada por los amos del mundo, acá está entronizada. Acá manda la banca. Lo último de la banca es que no ya contenta con quedarse con el ahorro de los uruguayos, los depositantes, los plazos fijos, los ahorristas, sino que ahora se le meten en el bolsillo hasta el último asalariado. Controlan el dinero del más pobre de los asalariados. Es a través del banco que se hace todo. Quiere decir que a nivel de la banca, los amos del mundo en Uruguay están al tope con este último planteo. Pero en el plan IRSA lo estamos cumpliendo a rajatabla. Entonces, no al transporte por tren, liquidemos AFI. Porque las petroleras tienen interés que el transporte no se haga por medios baratos, sino que se haga usando el petróleo. ¿Verdad? Entonces, eso por un lado. Pero cuando llega una pastera como UPM, aparece la verdad. Entonces, los mismos que te niegan la posibilidad de tener un transporte económico, cuando a ellos les interesan, dicen, no, pero yo preciso un tren. Preciso 300 kilómetros de tren para sacarlo por los puertos de mar. Mi mercadería, la celulosa, o lo que sea. O los palos, como pretendieron hacer en La Paloma, o etc. Quiere decir que si empezamos a ver, Uruguay ya no controla, como controlaba, la previsión social. Tampoco controla la banca. Tampoco los medios de difusión. No los controla. Todos los medios de difusión, salvo honrosas excepciones, dependen de los amos del mundo. ¿Verdad? La petrolera. La petrolera. Ustedes saben que, por ejemplo, anécdotas. Ecuador, por simpatía política con el gobierno del Frente Amplio, le propone una partida de petróleo que le envía a precio diferencial. Y en una especie de canje, la refinería del ANCAP debía después venderle el producto refinado como gasoil a Ecuador. En realidad era un canje, pero los amos del mundo no lo permiten. Entonces, aparece el culpable, es el directorio de Raúl Sendic y todo ese directorio, que no lo componía él solo, que llaman a un intermediario, que es Trafigura, para que se la lleve toda en esa transacción, que en principio era una especie de canje, a precios muy convenientes para Uruguay y también lo sería para Ecuador. Quiere decir que no permiten que se opere en petróleo por fuera del poder, los amos del mundo. Desde luego que para hacer esa cosa debe haber ido comisiones o como le quieran llamar ustedes, o coimas o lo que ustedes quieran. Yo no lo vi, pero pensémoslo. ¿Cómo se lleva la torta de la plata una empresa que se funda
para intermediar en los negocios petroleros. Y yo les pregunto, los dueños de las petroleras de todo el mundo, el grupo Vanguard, ¿permite que aparezca una empresita que haga intermediación si ellos no quieren? ¿O esa empresa es parte del poder? Son sumar 2 más 2. Bien, entonces tenemos en Uruguay que aplicamos el plan IRSA, que no es para nuestra conveniencia. El plan IRSA iba a meter un puerto oceánico en la costa nuestra que le da de vivir a todo el turismo. Revienta el turismo, no importa. Son los intereses superiores de los amos del mundo. Eh, a su vez, la banca llega hasta nuestros bolsillos hoy. A su vez, los medios de comunicación, etc. Bueno, entonces, la idea es razonar para aquellos que quieren cambiar las cosas en Uruguay. ¿Cuál es el adversario verdadero? ¿Verdad? ¿Quién manda en el Uruguay? Entonces, hay interpelaciones entre los grupos políticos que todos quieren tener el gobierno. Y se sacan normalmente 2 temas. La ineficiencia, 3 temas. La ineficiencia, la corrupción y la seguridad. Esos son los 3 temas. Pero la política económica está vedado a hablar, porque todos coinciden, porque todos saben mejor que lo que yo estoy diciendo quién es el amo, y no están dispuestos de perder sus lugares en un parlamento que está bien pagado para que apruebe todos los que los amos del mundo resuelvan. No están dispuestos a perder esos lugares. Todo lo contrario, quieren mejorar en la carrera parlamentaria y si hoy son diputados pasar a ser senadores y si son senadores pasar a integrar el poder ejecutivo. ¿No? Entonces, esto para que reflexionemos. Entonces, enlazamos lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Uruguay. Pero podríamos ir país por país y es lo mismo. Es lo mismo. Está la huella del poder mundial. Lo único que pasa hoy en día que ese poder hegemónico, unipolar, se lo empiezan a discutir otras potencias. Entonces, decíamos el otro día y ratificamos hoy que quién sabe lo que va a pasar. Quién sabe si, a ver, vamos a decir algo exagerado, si el propio Brasil, al cual el Lula da Silva trató de desarrollar la industria nacional, y por eso la presencia en el BRIC, y que ahora vuelve atrás a primarizar la economía. ¿Quién sabe si no muere en la cárcel Lula? Si no van a sacarlo dentro de 6 meses. Depende de una lucha que es a nivel de las potencias económicas, de los polos de hegemonía a nivel planetario. Si nosotros para cualquier análisis o cualquier actividad política o social no tenemos en cuenta esto, vamos a errar. Se nos fue el tiempo y lo vamos a seguir otro día, en forma más ordenada, más detallada. Pero es un llamado a mirar las causas verdaderas de lo que le ocurren a países como el nuestro o de nuestro entorno o de nuestra región. ¿Cuál es la causa de las cosas? Eso es el objetivo de estos programitas. Muchas gracias por escucharnos.